1. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Les saluda su amigo y hermano Ernesto de la Torre Martín. Queremos platicar con ustedes de la palabra de Dios, de las Escrituras. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de las diferentes formas de espiritismo. Hay varias maneras, hay varias formas en que la gente practica el espiritismo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12, dice de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La práctica del espiritismo es muy común en la actualidad. El querer contactar a los muertos, a los espíritus. Así es que hay varias formas en que el hombre quiere contactar a los muertos, quiere relacionarse con sus seres queridos que ya no están entre nosotros. Siempre ha existido la curiosidad en el ser humano de saber lo que pasa después de la muerte. ¿Cómo se encuentran los muertos? ¿Cómo se encuentran nuestros seres queridos en el más allá? La gente se rehúsa a creer que con la muerte se acaba todo. La gente dice, tiene que haber algo después de la muerte. Aunque mucha gente dice que Dios no existe, cuando está cerca de la muerte se pone a pensar y a meditar. ¿Será cierto que Dios no existe? ¿Qué tal si hay un infierno? ¿Qué tal si hay una condenación? Surge la duda, la desconfianza. Hay varias formas de espiritismo, querido amigo. Cuando hablamos acerca del espiritismo común, es a través de sesiones espiritistas donde la gente hace sus reuniones, un grupo de personas tratan de contactar a los espíritus de los muertos a través de una medium, de una líder espiritista, donde supuestamente el espíritu que están contactando toma posesión de la medium y habla a través de aquellas mediums, aquellas personas que están buscando contactar a los muertos. Esa es la práctica espiritista común. La gente utiliza este medio. La gente utiliza este medio para buscar favores, ayuda, protección de los muertos a través de sesiones espiritistas. Esta práctica Dios la condena, querido amigo. Ni quien consulte a los muertos, dice la Biblia. El cristiano no tiene que practicar esas abominaciones, esas mentiras de practicar o convivir con los muertos, relacionarse con ellos. La gente busca, querido amigo, practica el espiritismo a través de la tabla llamada Ouija. Esta práctica también es espiritista porque tiene que ver con los espíritus. Mediante la Ouija, muchos jóvenes llevados por la curiosidad tratan de contactar a los muertos, a sus seres queridos. Muchos jóvenes son llevados por esta práctica y compran esta tabla que tiene números, que tiene letras,
que tiene la palabra sí y no, que tiene un triángulo donde supuestamente es guiado por el Espíritu que están contactando para dar respuestas. Todo esto es mentira y engaño. Todo eso es un pecado delante de Dios, tratar de contactar a los muertos para pedir ayuda, protección y bendiciones. Es parte del engaño, querido amigo, que el hombre crea cualquier mentira. Y la gente queda dañada muchas de las veces, querido amigo. Muchas de las veces los jóvenes tratando de contactar a los espíritus mediante la Ouija, algunos de ellos quedan dañados mental, psicológica y espiritualmente. Porque no es bueno eso, no proviene de Dios. No agrada a Dios el que el hombre trate de contactar a los muertos, convivir, relacionarse con ellos de diferentes formas, maneras y prácticas espiritistas. También a través de la celebración del Halloween. Es una práctica espiritista porque tiene que ver con los espíritus, tiene que ver con los muertos, la celebración del Halloween. La palabra Halloween significa la víspera de todos los santos, aunque la gente comúnmente la conoce como el Día de las Brujas. Esta práctica espiritista tuvo su origen 300 años antes de Cristo en Europa. Una comunidad de celtas gobernados por druidas, sacerdotes druidas, que hacían sacrificio de personas, y los druidas iban casa por casa pidiendo presentes, ofrendas, para ofrecerle a la muerte, al dios Samaín, al dios de la muerte, o a los espíritus de los muertos. Usaban máscaras, casa por casa, pidiendo ofrendas para los muertos. Hoy en la actualidad, la celebración del Halloween parece algo divertido, parece un juego, pero el diablo no juega. No agrada a Dios esa celebración que tiene que ver con la brujería, hechicería y satanismo. El día 31 de octubre para los brujos y hechiceros es el año nuevo de la brujería. Para los satánicos es el cumpleaños de Satanás, el 31 de octubre. Son fiestas importantes dentro del satanismo, de la brujería. Y los niños inocentemente, en forma de diversión, se visten como agentes de Satanás. El vestir a un niño como brujo satánico equivale a decirle: no tiene nada de malo, es un juego. Tú puedes ser brujo y satánico. Parece un juego, parece una diversión, pero es un pecado delante de Dios. Es una forma de espiritismo, de contactar a los muertos, la celebración del Halloween. Dios es claro y dice: no aprendas esas abominaciones que la gente celebra. No es glorificado Dios con el Halloween. Es glorificada la brujería, la hechicería, el satanismo, pero el cristianismo no es glorificado. Aunque la gente diga: yo soy de tal religión, pero ¿por qué glorificas al diablo en forma de diversión en el Halloween? ¿Por qué te vistes como un agente de Satanás? ¿Por qué estás celebrando la brujería, la hechicería y el satanismo, directa o indirectamente o en forma de diversión? Porque el Halloween está directamente involucrado en el satanismo y la brujería. Y aunque la gente se divierta, deshonramos a Dios si practicamos esa forma de espiritismo. Exponemos a nuestros niños, porque muchos brujos entregan dulces envenenados con vidrio, con drogas, con clavos,
aprovechando que los niños juntan dulces de todas partes y nadie sabe quién le dio aquel dulce que le causó problemas. Otra práctica espiritista es el Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos es otra práctica espiritista porque tiene que ver con los espíritus de los muertos. Otra práctica que Dios condena, la celebración de los muertos. Aunque sea una tradición mexicana, y no solamente mexicana, esta tradición la celebran mundialmente en diferentes lugares, en diferentes épocas. La gente quiere contactar a los muertos. La gente pide milagros, favores a los muertos, protección como si fueran dioses. La gente le rinde culto a los muertos. Y el culto tiene que ver con la adoración a un dios. La gente rendía culto a los dioses en la antigüedad. La gente ofrecía sacrificios, ofrendas, víctimas, oraciones como la gente lo hace con los muertos. La gente ora, ofrece presentes. La gente pone en un altar a un muerto. La palabra altar significa lugar alto, lugar de adoración. Un lugar para adorar a un dios, a una deidad. Y cuando la gente levanta altares a los muertos, los está poniendo como si fueran dioses, para pedirle milagros, ayuda, protección. Está elevando sus oraciones a los muertos cuando Jesús nos enseñó a elevar la oración a Dios. Jamás Cristo oró a los muertos para pedirle ayuda, protección. Él enseñó a sus discípulos a orar al Padre Celestial pidiendo ayuda, protección, socorro. La práctica es con los muertos. Las oraciones a los muertos, la celebración del Día de los Muertos es una práctica espiritista condenada por las Escrituras. María nunca elevó oraciones a los muertos. Aún María engrandeció a Dios, su Salvador. En Lucas capítulo 1, María ora a Dios y le da gracias a Dios. Pero platicar con los muertos era una práctica pagana, anticristiana, en contra del judaísmo bíblico. La Biblia, querido amigo, prohíbe contactar a los muertos. La Biblia prohíbe a los seguidores de Cristo todo tipo de práctica espiritista. Todo es un engaño que usa el diablo, confusión, mentira. Y Dios quiere que sigamos la verdad, la enseñanza bíblica. Las prácticas espiritistas rechazan la confianza a Dios y la dependencia de Dios, donde la gente deja de confiar en Dios para pedirle ayuda, protección, milagros a los muertos, como si fueran dioses. Es parte del plan del diablo confundir, engañar a la gente, cegar la vida espiritual de la gente para que la gente adore a los muertos, les ofrezca altares, oraciones, ofrendas a los muertos, en vez de orar a Dios, de hacer un altar para Dios, de rendir nuestro culto solo a Dios. Desviamos la adoración a Dios para adorar a los espíritus. Hay dos lugares después de la muerte, el cielo y el infierno. Las ánimas no están pagando entre nosotros. Los espíritus de nuestros seres queridos no andan deambulando entre nosotros. Ellos ya tienen su paga, ya están en el cielo o están en el infierno. No están entre nosotros, no podemos contactarnos, relacionarnos con ellos mediante el espiritismo, la Ouija, el Halloween, el Día de los Muertos. Debemos de buscar a Dios, querido amigo, y dejar todo pecado y todo engaño. Debemos despertar, querido amigo, y darnos cuenta que la oración tiene que ser dirigida solo a Dios y no a los muertos. Que a Dios hay que pedirle el pan de cada día, protección, perdón, cuidado, salud, que nos libre de todo mal y de todo peligro. A Dios, no a los muertos.
que a Dios hay que levantarle un altar y adorarlo, no altares a los muertos para adorarlos, aunque sea un juego y una tradición y una diversión, que al fin de cuentas es un pecado delante de Dios. El cristiano tiene que rechazar todo tipo de pecado, de mentira, de engaño, y consagrar y dedicar su vida solo para el servicio de Dios. Dios les bendiga a todos. Les invito a que vean nuestros videos en la plataforma de YouTube. Busca tu servidor Ernesto de la Torre Martín y encontrarás varios videos en YouTube. Busca Ernesto de la Torre Martín.